Muy buenos días a todos. Les habla Rafael David desde Kissimmee, Florida. Es bastante temprano. Quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes unos documentos que me enviaron sobre un caso de pedofilia en Chile. Este caso es un caso que comenzó hace más de una década, por decirlo así. Pero el caso, desde el punto de vista de la persona que me trajo los documentos, pues no estaba progresando según la ley, según debió haberse atendido. Hoy el caso está viendo justicia, el caso se está enfrentando a las autoridades nuevamente y bueno, la cosa se va a poner cada vez peor para la Watchtower y los testigos de Jehová en dicho país. Así que voy a estar compartiendo con ustedes dicha información. Estuve recopilándola de la mejor manera posible, guardándola en un PDF y poco a poco ir explicándosela. De la mejor manera posible, porque realmente es mucha la información, pero es que el caso poco a poco fue desarrollándose hasta por fin comenzar a verse los resultados en la corte, en el sistema judicial de Chile. Aunque todavía el caso está atendiéndose, me van a estar enviando más documentos posteriormente. Quizás no en esta cantidad, porque aquí hay una recopilación de documentos que datan desde el año 2006. Así que paciencia, traté de resumirlo de la mejor manera posible y a la misma vez voy a leer el mensaje de manera íntegra, tal y como pues me lo envió esta persona. El señor que me envió la información se llama perdón, me disculpan, es temprano en la mañana. El señor se llama Jorge Caso. Jorge Caso. Y comienzo a leerles. Denme unos segunditos, por favor. En lo que comienzo a compartir. Estamos por aquí. Comienzo a leerles el caso directamente. Dice: Rafael, ¿cómo estás? Yo denuncié a esta secta en 2005. Dije que el caso comenzó en 2006 porque fue en esa fecha cuando empezó a verse el caso en las cortes y también la prensa llamó la atención al mismo. Pero en realidad la secta dice: yo denuncié a esta secta en 2005 y logré meter a 2 pedófilos chilenos, testigos de Jehová, a la cárcel. Y les dieron, por aquí dice 30 años. 30 años. Me expulsaron por teléfono sin darme los motivos ni nada. Me llamó un siervo de circuito por encargo de la comunidad religiosa y me echaron de la secta. Yo no solo denuncié lo ocurrido, sino que fui a la prensa. Verás lo que declara de mí Pedro Lobato Grosso. Noten ustedes este nombre, Pedro Lobato Grosso, el representante legal de los testigos de Jehová, que me expulsaron antes de bautizarme, dice él, que lo expulsaron antes de bautizarse. O sea, aquí vamos a hacer un paréntesis. A los que no se bautizan no se expulsan tampoco. Solamente se expulsan a los bautizados. Pero eso fue lo que dijo Pedro Lobato. Que lo expulsaron antes de bautizarse y que él nunca fue testigo de Jehová. Eso es lo que dice el representante legal de la Watchtower en Chile. Sin embargo, Jorge Caso lo que está alegando es que él sí era testigo de Jehová y a él lo expulsaron por teléfono cuando él denunció en el año 2005, aún ante la prensa, el hecho de que habían 2 pedófilos chilenos y están en la cárcel. Los llevó a la cárcel y les dieron 30 años. 30 años o 3 años, no sé, pero eso es lo que se alega. Entonces sigue diciendo lo siguiente: ahora 15 años después sigue la pedofilia.
O sea que el problema no se ha resuelto. 15 años después sigue la pedofilia. Dice, saludos, ya te mandaré fotos y las demandas contra la secta. Ok, así que vamos a darle un poquito, vamos a seguir adelantando esto aquí. Esto es del periódico virtual cooperativa.cl. Ok. Ahí pues en la sección país judicial, noten ustedes el tema, miembro de Testigos de Jehová denunció, noten, financiera ilegal y pederastia en el grupo. Y aquí es que entonces es que se menciona pues el año 2006. O sea que se publicó el 8 de febrero del año 2006 esta noticia. Miembro testigo de Jehová denunció financiera ilegal y pederastia en el grupo. Y entonces sigue diciendo la información según la noticia. Y les leo. Miembro de Testigos de Jehová denunció financiera ilegal y pederastia en el grupo. Publicado el miércoles 8 de febrero de 2006. El del periódico Cooperativa CL. Dice ahí. Jorge Andrés Caso presentó un recurso de protección por las amenazas que afirma haber. Dice ahí, por las amenazas que afirma haber recibido luego de dar a conocer las actividades ilegales. El ministro de los Testigos de Jehová, Jorge Andrés Caso, presentó un recurso de protección por las amenazas que dijo haber recibido por parte de miembros de su iglesia, luego que denunciara la existencia de una financiera ilegal y casos de pedofilia. Dice, siendo ministro de culto, no se le permite su entrada al templo, ni a las congregaciones en función de las denuncias que él ha realizado públicamente, por el hecho de la existencia de una financiera ilegal dentro de la organización que podríamos llamar una cutufa. Cutufa, ¿verdad? Me imagino que es una expresión allá en Chile. Como se denominó una asociación similar en el ejército a principios de la década de los 90. En segundo término, por la existencia de graves hechos de violaciones o de abusos de menores, explicó el abogado Juan Pavín. Sigo leyendo. Según Jorge Caso, dentro de los Testigos de Jehová funciona una financiera ilegal con operaciones inescrupulosas que hacen el mal, pese a ser miembros de esa organización religiosa cristiana. También indicó que descubrió numerosos casos de pedofilia en contra de hijos de miembros de la iglesia, hecho frente al cual la congregación de los Testigos de Jehová no ha tomado ninguna medida. El jurista patrocinante del recurso de protección señaló que los antecedentes del caso están siendo conocidos por la Fiscalía Oriente de Santiago desde junio de 2005, en manos de la fiscal Gabriela Cruces. Dice ahí, el ministro agregó, o sea, cuando dicen el ministro se está refiriendo a Jorge Caso, al hoy ex testigo de Jehová, que fue expulsado cuando él denunció esto. Dice, el ministro agregó que quienes están a cargo de la congregación de este culto han ocultado información a fin de que no trascienda a la opinión pública. Se debe dinero a algunas personas que invirtieron esa plata en esta financiera ilegal. Ahora, el tema de los abusos es algo permanente, explicó. Sigue diciendo. Además señaló que se enviaron listados a las congregaciones con nombres de víctimas y victimarios de casos de pedofilia, lo que fue reconocido, y note, lo que fue reconocido ante la Fiscalía por autoridades
en este caso dice aquí, por autoridades de la corporación religiosa. O sea que posteriormente la congregación tuvo que reconocer que sí habían casos de pedofilia. Y los nombres y apellidos estaban. Sigue diciendo, el silencio y cómo se ocultan las cosas es lo que dificulta que muchas personas vayan a la justicia, manifestó. Según antecedentes entregados al presentar el recurso de protección, son decenas los casos de abusos sexuales al interior de este credo en el país. Así que noten ustedes, en resumen, a este ex testigo, hoy ex testigo, Jorge Caso, es el nombre de él. Disculpen, tuve que hacer una pequeña pausa. Dice ahí, ok, para darle el pequeño resumen. En el resumen, este señor, Jorge Caso, su nombre es Jorge Andrés Caso. Él notó que estaban practicando una especie de cooperativa de forma ilegal dentro de la congregación en Chile. Pero en adición a eso habían casos de pedofilia que no se estaban atendiendo correctamente. Obviamente ya ustedes conocen el caso. Esos casos se quedan de forma interna y nunca se llevan a las autoridades. Ese es el caso. Pero en esta ocasión el agüita le está cayendo a la Organización de los Testigos de Jehová, pero en Chile. ¿Ok? Esto es un caso grande similar al de Australia, similar a los casos de Canadá, similar a casos en otros países. También similar a lo que está pasando en Brasil, que allanaron la sucursal y varios salones precisamente en búsqueda de los documentos para esclarecer casos de abuso sexual. Pues Jorge Andrés Caso denunció en el año 2005 la práctica ilegal de una cooperativa en el cual se estaba defraudando, se estaba estafando a muchos testigos. Pero en adición a eso también denunció que había numerosos casos de pedofilia que no se estaban atendiendo correctamente y no se estaba llevando a las autoridades. Él denuncia eso públicamente. Hasta la prensa prestó atención a esta situación y acto seguido lo expulsan por teléfono. ¿Quién fue la persona? Según menciona él, Pedro Lobato Grosso. Él es el representante legal de los Testigos de Jehová en Chile. Y él fue quien hizo el anuncio, ¿verdad? Él fue quien le mencionó a este joven. O sea, los ancianos primero lo expulsaron a él por teléfono. Pero este representante fue el que hizo la declaración pública de que Jorge Andrés Caso nunca fue testigo de Jehová. Que él nunca había sido testigo de Jehová. Pero sin embargo lo expulsaron. ¿Cómo es posible? Aquí hay una total contradicción. Nunca fue testigo de Jehová, pero lo expulsaron. Bueno, continúo con la noticia número 2. Noten ustedes aquí. Este es del periódico virtual EMOL, también de allá, de Chile. Dice ahí, denuncian casos de pedofilia al interior de los Testigos de Jehová. Para este entonces, esta noticia salió a la misma vez que la primera. O sea, se publicaron simultáneamente. La noticia que les mostré del periódico cooperativa.cl, que menciona miembros de Testigos de Jehová o miembros de Testigos de Jehová denunció financiera ilegal y pederastia en el grupo. Y otro periódico
también anunció lo mismo. Periódico EMOL. Denuncian casos de pedofilia al interior de los Testigos de Jehová. Esto se publicó el 8 de febrero de 2006 también por Carolina Valenzuela, en Mercurio, en internet. Ok, dice lo siguiente, y les leo. Denuncian casos de pedofilia al interior de Testigos de Jehová, publicado el 8 de febrero de 2006 por Carolina Valenzuela, el Mercurio, o sea, para el Mercurio se llama, en internet. Dice, un expulsado ministro de esa iglesia reveló además ante tribunales la existencia de una financiera ilegal. Desde Santiago, una fuerte denuncia hizo pública esta mañana el ministro Jorge Caso, el otro apellido de Dios. Jorge Caso de Dios, del culto Testigos de Jehová, quien dio cuenta en tribunales sobre la existencia de una red de pedofilia al interior de dicha iglesia que ha sido encubierta por sus más altas autoridades en Chile. Sigue diciendo la información. Caso, este es el apellido de Andrés, Caso, quien pertenecía a la congregación Pocuro de dicha iglesia. Así que noten ustedes, si usted es de Chile, el nombre de la congregación es Pocuro, Congregación Pocuro de los Testigos de Jehová en Chile. Sigue diciendo, interpuso esta mañana un recurso de protección debido a que, con motivo de sus denuncias, fue expulsado de ella sin un juicio previo o debido proceso que lo justifique o amerite. Así que ya hasta de manera ilegal lo expulsaron, sin hacerle juicio, sin hacerle nada. Simplemente así, queda fuera. En junio pasado, sigue diciendo la noticia, el ministro, quien profesa dicha fe desde hace más de 22 años, eso fue para 2006, hace más de 22 años, denunció ante la Fiscalía Oriente una serie de hechos relacionados con abusos y violaciones a menores de los que tomó conocimiento en razón de su cargo. Según informó esta mañana, las máximas autoridades de la congregación ocultaron dichos antecedentes y no han tomado medida alguna para ponerles fin. Como consecuencia de dicha denuncia, Caso está privado de participar en actividad de dicha iglesia e incluso de asistir a estas, lo que él asegura se constituye en una discriminación arbitraria en el ejercicio pleno de sus derechos como miembro de la iglesia. El recurso de protección patrocinado por el abogado Juan Pavín, este es el abogado de Jorge Caso, Juan Pavín, está dirigido en contra de la asociación religiosa Testigos de Jehová, representada en Chile por Pedro Lobato Grosso. Este es el representante, el portavoz, por decirlo así, de los Testigos de Jehová en Chile, quien estuvo negando que Jorge Caso era testigo de Jehová, pero posteriormente dijo que era expulsado. O sea, este hombre, para protegerse de las autoridades y de la prensa, mintió. Sigue diciendo, quien obra como gerente y del presidente de la congregación Pocuro, Senen del Castillo Catalán. O sea, el presidente de la congregación Pocuro o el coordinador del cuerpo de ancianos, Senen del Castillo Catalán. Ese es el nombre. Pero recuerden que Lobato es el portavoz de los Testigos de Jehová en Chile. Sigo leyendo la noticia. Junto con denunciar abusos que, según informó, están siendo investigados por la fiscal Gabriela Cruces de la Fiscalía Oriente, el expulsado ministro acusó
la existencia de una financiera ilegal al interior de la congregación, que funciona aproximadamente desde 1995, cuyos antecedentes se entregó tanto al Ministerio de Justicia como a otras entidades fiscalizadoras. Me llaman poderosamente la atención los préstamos de dinero que se hacen en el interior y las pérdidas que sufren en este tráfico varios hermanos, muchos de ellos humildes y modestos, lo que denota en el interior de la congregación la existencia de una financiera ilegal y de operadores inescrupulosos que se sirven y perjudican a sus propios hermanos de fe con lucro personal para ellos, aseveró. Sigo leyendo. A través del recurso de protección en Caso, o sea, Jorge Caso, busca que la justicia restablezca sus derechos y ordene a la congregación permitirle su reingreso y ejercicio libre de su fe. Eso fue en el año 2006, recuerden. Eso no se está refiriendo de ahora. Eso es en el año 2006, lo que él estaba demandando. ¿Ok? Ahora bien, la versión de Lobato. Esta es la versión del portavoz de los Testigos de Jehová en Chile para ese entonces. Dice, por su parte, Lobato afirmó a EMOL es la prensa, la entidad de noticias, que las denuncias realizadas por Caso no son reales, y comentó que el ministro nunca ha sido parte de la congregación religiosa Testigos de Jehová. Esta acusación, dice Lobato, esta acusación que él ha hecho es realmente falsa. Jorge Caso de Dios no es testigo de Jehová. Él adujo tiempo atrás de ser miembro de la congregación legal cuando en realidad nunca ha sido, manifestó. Lobato explicó además que Caso fue expulsado. Vamos. O nunca ha sido o fue expulsado. Noten ustedes la contradicción en la declaración del portavoz de los Testigos de Jehová para protegerse. Nunca ha sido expulsado, pero entonces Lobato explicó además que Caso fue expulsado de la congregación antes de ser bautizado como miembro de la misma. Espérate, fue expulsado antes de ser bautizado. A los bautizados no se les expulsa, a los no bautizados quise decir. Solamente se expulsa a los que son bautizados, pero dice que fue expulsado antes de ser bautizado, debido a que no respetó todas las normas y principios cristianos. En serio. Agregó que como represalia él ha hecho todo esto, aludiendo a las denuncias presentadas hoy. Eso fue en el año 2006. O sea, él hace las denuncias y por teléfono lo expulsan. Entonces lleva el caso a las autoridades, la prensa llama atención a los casos y entonces el señor Lobato quiere desmentir, o sea, el representante de los Testigos de Jehová en Chile quiere desmentir a Jorge Caso diciendo que nunca fue testigo de Jehová, pero posteriormente dice fue expulsado. No, pero fue expulsado antes de ser miembro, porque violó las normas y principios cristianos. Aquí hay una total contradicción. Y sigue diciendo, por último, comentó que la congregación está considerando si va a presentar una querella en contra de Caso. O sea, si presentan una querella en contra de Caso, o sea, si lo denuncias por él haberse atrevido, por él haberse atrevido a hacer esta denuncia pública. O sea, no, eso es mentira, lo vamos a demandar por mentir contra nosotros. Pero hasta el día de hoy no han hecho nada contra él. Aquí hay otra noticia. Y esta noticia es de un par de años más tarde. ¿Ok? Tira un par de años más tarde.
Dice ahí, conserje abusa de niñas pequeñas en su hogar. Estamos hablando de la misma persona, del mismo caso. Un par de años más adelante es que entonces surge esta noticia. ¿Ok? Dice ahí, conserje abusa de niñas pequeñas en su hogar. Déjame ver para cuándo data esta noticia, aunque dice el 2008, pero y quería saber cuándo fue que se publicó. Bueno, no. Noten ustedes aquí esta foto. Este caballero que usted ve aquí, si se le puede llamar caballero, este es el acusado. Este es el pedófilo, el pederasta. Y aquí está su abogado. Este es el pederasta de la congregación Pocuro en Chile. Y voy a leerles la noticia porque este es el mismo recorte del periódico, tal y como se presentó. Dice aquí, eran menores de entre 2 y 7 años y 11 años después lo denunciaron por reiteradas ocasiones. El sujeto las conoció en la iglesia de Forestal Alto. Forestal Alto. Ok, pues vamos a aclarar. No, esta es otra congregación, la iglesia de Forestal Alto, pero de los Testigos de Jehová. Les voy a leer la noticia según el recorte del periódico. Ok, voy a comenzar por la columna de la izquierda. Dice ahí, el 2008, ROAM de 50 años, esa es la persona, esas son las iniciales del caballero en cuestión, habría abusado de niñas de entre 2 y 7 años de edad. Una de ellas familiar, una vecina y el resto menores que conoció en la comunidad de una iglesia de Forestal Alto. Investigación que ayer concluyó en el control de detención del imputado, quedando en prisión preventiva por 90 días. Esto es otro caso. Por 90 días. En el Tribunal de Garantía de Viña del Mar se formalizó al imputado por 2 delitos de abuso sexual en menores de 14 años, producidos en momentos distintos. Se están investigando otras posibles víctimas, declaró el fiscal Juan de la Fuente. OS9 lo detuvo. O sea, esta noticia es más reciente. La OS9 lo detuvo.